El fenómeno hipnótico, en esencia, mira, hay algo aquí bien interesante. En esencia, el fenómeno hipnótico es un estado de expansión de conciencia, o de conciencia expandida. Totalmente opuesto y totalmente contrario a lo que la gente creía. Que la gente creía que estar hipnotizado era estar sin conciencia, perder la conciencia y toda esa historia. Falso. Al contrario, una persona cuando está en un estado hipnótico está muy despierta su conciencia. Está muy despierta. Tan despierta está que se puede enterar de todo lo que está pasando, no solamente en su mundo interior, sino también en el mundo exterior. ¿Sí? Y si en algún momento en ese estado de aparente somnolencia, ella interpreta que algo no funciona bien, ella inmediatamente va a salir de su estado de mucha relajación en el que está y va a actuar de acuerdo a lo que le dicta su instinto, lo que le dicta su razón, lo que le dicta su entendimiento y su modo de viviendo, de acuerdo a eso, de acuerdo a su actuar, de acuerdo a su tabla de valores. Para que ocurra el fenómeno hipnótico, el individuo básicamente entra en un estado de apertura mental. En el estado de apertura mental dice, ok, quiero experimentarlo. ¿Sí? Y entonces se entrena para decir, ok, quiero experimentarlo, ahora lo voy a experimentar. ¿Sí? Eso es lo primero que hace, el individuo aprende a hacer eso, es decir, aprende a ponerse en un estado de facilitar la experiencia, es decir, toma la decisión de vivirla y la vive. Entonces se requiere ese estado de apertura inicial. Una vez que se da ese estado de apertura inicial, entonces puede iniciar el proceso de trance o de transición, hacer el tránsito para entrar en esa comunicación con los dos mundos. ¿Sí? Y de esa manera accede a su mente subconsciente. Entonces la hipnosis es un estado de expansión de la conciencia a través del cual usted puede acceder a la información de su mente subconsciente para hacer lo que tenga que hacer. En este caso, para hacer correcciones, porque nosotros estamos utilizando la hipnosis para corregir problemas, para corregir la disfunción humana. La columna vertebral de la hipnosis, lo hablamos la semana pasada, o la de arriba, es la sugestión. Básicamente la sugestión es una forma de comunicación a través de la cual se genera un nuevo comportamiento. Esa es la esencia de la sugestión. ¿Pero comunicación contigo mismo o comunicación con otra persona? Depende el tipo de sugestión. Entonces ya hablaríamos de sugestión, de autosugestión o de heterosugestión. La heterosugestión es cuando yo entablo una comunicación contigo para generar un cambio o una respuesta o un cambio a una forma de ser, ¿sí? Generar una nueva respuesta. Pero para que esa respuesta se pueda generar, en ti tiene que haber un diálogo interno. Entonces, en esencia, toda sugestión termina siendo autosugestión. Porque para que haya cuando yo hablo contigo, entonces tú haces un diálogo interno y aceptas lo que hablo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, viene una respuesta. Entonces, la sugestión, el propósito de la sugestión es generar un cambio en la respuesta o en el comportamiento de un individuo. ¿Sí? Un cambio creíble, ¿no? O sea que yo me voy a creer eso y por eso yo actúo a través de una sugestión. Pero al principio muchas veces no te lo crees, por eso se tiene que sugestionarse para poder llegar al punto de creértelo, porque normalmente decimos, ay, yo no sirvo para eso, pero el hecho es cambiar ese yo no sirvo por si yo sí sirvo. Exacto. Sí. Entonces, cuando usted ya acepta la sugestión, entonces usted cambia su conducta, o sea, cambia su comportamiento. Esa es la esencia de la sugestión. ¿Sí? Entonces, la sugestión es una comunicación para generar un cambio en el comportamiento del individuo. La sugestión siempre termina siendo autosugestión. Entonces puede haber sugestión positiva o sugestión negativa. Pero recuerde, surge de un diálogo y ese diálogo termina siempre siendo un diálogo interno. Entonces la persona se sugestiona negativamente, entonces las respuestas que recibe son negativas.
y el cambio, o sea, la forma en que se relaciona con el mundo y sus actitudes son negativas, porque son la respuesta a su propio diálogo interno. Entonces, a través de la sugestión vamos a generar un nuevo diálogo interno para generar unas nuevas respuestas. Y esas respuestas resultan ser muy, muy, muy poderosas. ¿Sí? La sugestión tiene un tremendo poder. Mire, el sistema muscular es muy sensible a la sugestión. De ahí que cuando usted piensa que va a ocurrir algo, cuando ya usted piensa que va a ocurrir algo, es porque cuando está pensando está generando un diálogo interno. ¿Sí? La respuesta a ese diálogo interno es la sugestión. Entonces en ese momento los músculos de su cuerpo se tensan. A eso es lo que le llaman estrés. Sí, y está así. Pero es el resultado de un diálogo interno que usted tiene. Cuando la persona tiene un estrés continuo muy crónico, es porque tiene un diálogo interno tremendo donde siempre está esperando algo negativo. Entonces a través de unas sugestiones vamos entrando y va llegando y va soltando, va descargando. Entonces los músculos ante el nuevo diálogo se sueltan porque ellos son muy sensibles. Y créame que un músculo es capaz de desviar un hueso. Un músculo es capaz de desviar una vértebra de la columna. Jala tanto que la saca de su sitio. Es capaz de torcer la columna, dejar a la persona así. O sentarla en una silla de ruedas y no volverse a levantar de ahí. Un músculo se contrae tanto, está así que la persona está paralítico, no puede caminar. Es que tiene una degeneración muscular. ¿Sí? Tiene un problema autoinmune relacionado con sus músculos. Tiene una atrofia muscular. Y resulta que es que las células están muertas de miedo, están asustadas, demasiado asustadas, y es crónico. Tremendo. ¿Sí? Y eso hace que los vasos sanguíneos, los tejidos sanguíneos, el tejido sanguíneo, venas, arterias, vasos capilares se contraigan, entran en tensión y empiezan a cerrarse. Entonces el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo. El estrés mata a la gente, definitivamente. El propósito de la sugestión, básicamente, dentro de lo que es la hipnosis práctica, es una automotivación, motivar al subconsciente para que haga nuevas cosas. Porque el subconsciente, en todo lo que vimos allá, aquí, ¿recuerdan el arbolito? Es la raíz. Entonces vamos a entablar esa comunicación, ese lenguaje con el subconsciente, para generar esos cambios en la conducta. Vamos a motivarlo a que genere cambios en la conducta. Vamos a hablarle al niño de 10 años y a decirle de una manera inteligente qué es lo que queremos que haga. ¿Sí? A través de la sugestión, entonces, vamos a programar a la mente subconsciente, porque la mente subconsciente obedece y la vamos a programar. O sea, se puede programar como si estuvieran programando una computadora. La idea es que ustedes en autohipnosis van a aprender a programar lo que ustedes necesitan en su vida. ¿Sí? Aprender a autohipnosis es un proceso que requiere un poco de disciplina. ¿Sí? Pero en esta perspectiva, en esta introducción tan amplia que les he hecho, es para que ustedes comprendan la tremenda herramienta que es la hipnosis práctica en la vida de una persona. Es tremenda. Yo a las personas les digo, cuando yo llegué y conocí la hipnosis hace años atrás, al día de hoy, después de haber caminado tantos caminos, porque créanme que he caminado muchos, puedo decir que es lo mejor que me ha pasado, o de las mejores cosas que han pasado en mi vida, es haber conocido esta ciencia tan poderosa, tan tremenda. Esperemos que... El secreto para que usted pueda tener una muy buena experiencia, el secreto es iniciar con una expansión de la conciencia, decir yo quiero vivir esta experiencia. ¿Sí? Focalizar mi atención en la sugerencia de una manera amable y sin hacer esfuerzo. Y a partir de ahí dejar que suceda. Ese es el secreto de la... Para que usted pueda implementar la autohipnosis en su vida, entonces tiene que empezar, siquiera 2 veces al día, a hacer una práctica de 15 minutos diarios. Siquiera 2 veces al día no es mucho.
15 minutos diarios les parece que es practicable. Tiene que, para que la experiencia sea una experiencia que aporte realmente a la vida, a su vida, pues esta experiencia tiene que partir de un deseo genuino. Usted tenga un deseo genuino de implementarlo y que usted diga, realmente yo esto lo quiero. ¿Sí? Entonces para ello, como hemos venido y ustedes están acá porque sienten que tienen que hacer correcciones en su vida o de pronto creen que hay, saben que hay en sus vidas situaciones que no están funcionando y que quieren que funcionen de una manera más adecuada, entonces les voy a pedir que a partir de este momento vamos a hacer un foco. ¿Sí? Usted se va a enfocar y para eso le voy a pedir que tome una posición un poco más cómoda. Y en esa posición un poquitico más cómoda, entonces lo primero que vamos a hacer es permitir que tu cuerpo se relaje un poco.